Bien, hermanos, el texto que vamos a usar para la meditación de esta hora es Juan, como base los versículos 24-29. Déjeme decir el contexto en que estas palabras están registradas. De hecho, el título es bastante visible: el paralítico en Betesda, la sanidad de este hombre, este lugar que había un estanque, había varios, 5 pórticos donde la gente se estacionaba esperando que un ángel bajase y moviese las aguas del estanque, y la primera persona que lograba entrar era sanada de cualquier enfermedad. Según el texto, allí se encontraban muchos enfermos, diversas clases de enfermos, desde ciegos, desde cojos, paralíticos. Todos ellos esperaban el movimiento de agua. Allí había uno que no podía por sí mismo debido a su condición de enfermedad. Y él mismo dijo, ¿verdad?, que a la hora que él se enderezaba y se disponía a llegar y alcanzar el beneficio que se obtenía, ya había quien le adelantaba y él tenía que seguir esperando. Así que Jesús le dijo, ¿verdad?, ¿quieres ser sano? Y él contestó, sí, por supuesto que sí. Bueno, se escuchó un sonido por allí. Quisiera de favor, hermanos, si es posible, que lo interrumpieran. Gracias. Somos conscientes cuando tenemos visitantes que no tienen el hábito, que no tienen la conciencia de lo que implica, pero no queremos ser tolerantes con los hermanos o con sus hijos. Hermanos, ustedes deben entenderlo y deben guardarlo muy seriamente en su corazón. Ser compasivo, entendido para cuando Dios nos permite tener visitantes, es correcto, pero no seamos tolerantes con nosotros mismos. Nos encontramos delante de nuestro Dios para meditar en su santa palabra. Bien, este hombre, hermanos, fue sanado. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y vete. Y él hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Pero era un día de reposo, así que estaba caminando, cargando su catre. Y le dijeron los religiosos, ¿qué estás haciendo? Es día de reposo, no puedes andar caminando llevando tu cama. Y él dijo, bueno, el que me sanó me dijo que yo tomara mi lecho y que me fuera, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Él no supo de momento hasta que Jesús otra vez lo encontró y él, ni tardo ni perezoso, fue y avisó, ¿verdad? Él es el que hizo el milagro, él fue el que me sanó. Y es así, hermanos, como ellos pues se enojaron, perdieron la paciencia, exhibieron su religiosidad, su ignorancia, y estaban realmente disgustados contra Jesús, de tal manera que el texto dice que procuraban matarle. Ellos pensaron en matarlo, según el verso 18. Aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En respuesta a esto, Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Hasta ahí la refutación de los pensamientos de estos líderes religiosos. Si ellos están asombrados de que un hombre sea sanado o que un hombre tenga el poder de sanar, Jesús dice que va a haber cosas mucho mayores que esas. ¿Cuáles son esas cosas? Hay dos cosas que se señalan aquí. Una, dar vida. Dos, resucitar. Traer vida, hermanos, es la prerrogativa de Dios. Y traer juicio. Él es el que traerá el juicio. Y está relacionado con la vida y está relacionado con el juicio último, en el cual todos compareceremos. He titulado el mensaje de hoy, La voz de Cristo es creadora. La voz de Cristo es creadora. Estos hombres debieron entender por la argumentación de Jesucristo, debieron comprender porque ellos estaban familiarizados con los escritos antiguos. Ellos debieron estar familiarizados con los escritos de Moisés, con los escritos de Isaías y de Daniel, particularmente. Isaías, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, dice que vendría un profeta y que traería la voz de Dios. Y Dios dice a través de Moisés que a él debía oírse y que aquel que no oyera a este profeta que estaría trayendo la palabra o las palabras de Dios, Dios mismo le pediría cuenta. A lo largo de la historia, Dios a través de varios profetas mandó mensajes procurando para que la gente oyera. Y uno particularmente que hemos leído hoy dice, oíd y vivirá vuestra alma. Daniel, por ejemplo, y ese escrito seguramente ellos lo habían leído. Daniel habla acerca de que al día final habría una resurrección general, universal, que unos resucitarían para gloria y otros para condenación. Y Jesús, siendo que ha sido rechazado por ellos, no han oído, no han recordado lo que han leído, porque sí debieron haber leído a Moisés, sí debieron haber leído a Isaías, sí debieron haber leído a otros escritores del Antiguo Testamento. Pero no lo guardaron, no lo comprendieron. Y ellos que rechazan a Jesús por la sanidad de un hombre, les dice, ustedes van a ver cosas mayores, cosas más extraordinarias. Una, dar vida. Dos, traer juicio. Él es el que traerá el juicio. El Padre no es el que juzga. Todo el juicio ha sido dado al Hijo, llamado aquí el Hijo de Hombre. Así que, por estas palabras, estos judíos debieron percibir que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios. Y a continuación, nuestro texto, que son los versículos 24 a 29, contiene aquellas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Creo que son verdades trascendentales, que es importante que el mundo las escuche. Es importante que nosotros lo oigamos con atención. A partir del verso 24, esta es la primera verdad central en la que quiero que meditemos.
La salvación de nuestras almas depende de oír a Cristo. Muy simple, muy breve, muy sencilla esta declaración, pero no la olvides. Guárdala en tu mente y pide a Dios que se quede en tus afectos. La salvación de tu alma depende de que oigas a Cristo. Cristo Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Con razón, Isaías insistentemente dijo: oíd y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestro oído. Escuchad con atención. Queridos, la salvación del alma no depende de lo bueno que hagamos o de lo malo que dejemos de hacer. No depende de cuánto comprendamos de la vida. Depende de oír a Cristo. Jesús dijo claramente: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra del Salvador, la palabra de Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye la palabra de Cristo y cree que Dios lo envió a salvar los pecadores, tiene vida eterna. Cualquiera diría: bueno, yo asisto a una iglesia, o yo tengo esta profesión religiosa, esta creencia, porque ahí me han enseñado las cosas buenas que debo de hacer, o allí hacen cosas que me favorecen en el tiempo y me aseguran una eternidad. Ya sean estos sacramentos, o ya sean estos distintos mandamientos u ordenanzas. Pero el mensaje del Evangelio es muy sencillo: oír la palabra creadora de Jesucristo. Y el que oye y cree que Dios le envió a él, los tales tienen vida eterna. Ahora bien, con la palabra oír se quiere decir algo más que solamente escuchar de manera natural. Me queda claro que me están escuchando, pero ¿cuántos estarán oyendo espiritualmente? Yo espero y deseo que todos, pero solamente Dios sabe, y usted en el tiempo sabrá si en verdad ha escuchado la palabra de Jesús. Me queda claro, vuelvo y repito, que a mí me está escuchando, pero no es escuchar a mamá, a papá, al pastor o a otro creyente. Es claro: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida. Recuerde, no es solamente oír de manera natural, es oír y creer. Es oír y creer, eso tenemos que juntarlo. Ahora, este oír es el oír de un discípulo diligente. Este oír es el oír de un hijo obediente. Este oír es el oír con un corazón dispuesto a hacer la voluntad del que habla. En ese sentido, ya podríamos decir que varios de nosotros no estamos oyendo. Porque el oír que implanta vida es aquel del discípulo diligente, del alumno que no quiere perder ningún detalle de lo que su instructor le va a decir, porque quiere aprender, está dispuesto a aprender. El oír que vivifica es el oír de un hijo que cuando su padre llama su atención, él está presto, porque quiere seguir las instrucciones al pie de la letra. El oír que vivifica, el oír que salva, es ese oír del corazón obediente, dispuesto a recibir la indicación de aquel
de aquel que le está hablando. Por eso Isaías dijo: inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Escuchen y vivirá vuestra alma. Isaías 55:3. El oír y el creer. No solo el oír, sino también creer. Es el mismo oír del que habló Dios en aquella célebre predicción acerca de un profeta como Moisés. Usted recuerda este texto, es un texto conocido, allá en Deuteronomio capítulo 18, si ustedes gustan, vean a partir del verso 15, profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este oír del que habla Jesús es el mismo oír del que habló Dios en esta célebre predicción acerca de un profeta como Moisés. A él oiréis, dijo Dios. Y cuando Jesús hablaba, aquellos que le escuchaban tenían una transformación en su vida, pero la mayoría no quiso oír. Incluso cerraban sus oídos para no escuchar. Este oír, queridos hermanos, es aún necesario ahora, tanto como lo fue en los días en que Jesús lo dijo. No es suficiente, como algunas personas lo creen, oír sermones y recibir nuevas enseñanzas sin ninguna implicación práctica. Dios nos permite, a través de su palabra, como nos decía nuestro hermano hoy, y deberíamos procurar ser disciplinados en adquirir de ella la instrucción de nuestro Padre Celestial, que tiene como finalidad, a través de ella o por ella, santificarnos, transformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Así que Dios, a veces directamente por la palabra, a veces a través de otra persona, siempre hablando de la palabra, puede ser un sermón, puede ser una conversación, puede ser un cántico o un himno. Dios está hablando a nuestros corazones. Pero el oír debe de ser acompañado con la disposición diligente del alumno, obediente del hijo, y el corazón dispuesto que quiere obedecer a su Padre celestial. No es suficiente oír y saber y acumular conocimientos y nuevas enseñanzas, si no hay la implicación práctica, porque la implicación práctica, hermanos, es de mucha importancia. Se requiere entonces algo más que solo oír. Debe, después de oír, dedicarse el corazón a la adoración solemne y agradecida al Salvador, recibiendo con humildad y con fe las enseñanzas de la Escritura, siguiendo a nuestro Señor como nuestro guía, no tanto al hombre, no al pastor. Obviamente deseamos que los pastores modelen la vida cristiana y que ellos puedan decir: síganme, así como yo sigo a Cristo. Y que los creyentes
que seguimos a nuestros adultos, a nuestros pastores, a nuestros padres, a nuestros hermanos que han caminado ya un buen trecho, podemos decir que ellos están siguiendo a Cristo y nosotros contentos de seguir con ellos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que la primera verdad central de nuestro texto es que la salvación de nuestras almas es por medio de oír. No es hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. No es cuánto conocimiento adquirimos, sino oímos la palabra de Dios. Y si decimos sí, por la gracia de Dios yo escucho la palabra, su palabra me es a mí más dulce que la miel y de más valor que muchas monedas de oro. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿está moldeando? ¿Está trabajando? ¿Está operando? Dios quiera que así sea. Otra verdad central contenida en nuestro texto es la observación de los distintos tesoros que el oyente y creyente sincero ya posee. Los distintos tesoros, llamémosle así, puede ser bendiciones, puede ser privilegios. Prefiero usar la palabra tesoro porque un tesoro es algo pero muy valioso. Que el oyente y creyente sincero ya posee. Otra vez nuestro texto, recuerden nuestro texto, seguirá siendo Juan 5:24 en adelante. Dice, y no vendrá, la parte B, perdón hermanos, 5:24b, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga usted esto, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente verdadero goza ya de la vida eterna. Está completamente justificado, absolutamente perdonado. Ya no hay sobre él condenación. Ya, ahora, en el momento que oyó, en el momento que creyó, según el apóstol Pablo, Romanos 8:1, no hay ya condenación para aquel que está en Cristo. El mensaje de los escritores antiguos era que nuestros pecados eran lavados, nuestros pecados eran echados o retirados de nosotros. Y usa algunas figuras para que entendamos la enorme distancia de aquello que estaba arraigado en nuestro corazón y que ahora ya no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a traernos juicio, en cuanto a traernos condenación. Tan lejos el oriente del occidente, o echados al fondo del mar, según los escritos del Antiguo Testamento, en el Salmo 103 particularmente, y Miqueas dice que los pecados perdonados son echados al fondo del mar. Su relación del que oyó y creyó, su relación con Dios tiene un nuevo carácter. Pues todos sus pecados son perdonados. Él ha pasado de muerte a vida. Hermanos, un gran número de cristianos, creo que por esa razón Juan escribe diciendo, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en ese contexto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Temo que un gran número de cristianos tienen en poco tales tesoros, y esto debido principalmente a su ignorancia de las Escrituras. Quiero ser cuidadoso, no quiero ofender a nadie. De su ignorancia de las Escrituras, porque creo que tienen y pueden tener y adquirir otros conocimientos y otras habilidades y saber administrarse muy bien con sus conocimientos y habilidades. Pero muchos creyentes, temo,
Desconocen realmente estos tesoros, como dije, debido a su ignorancia de las Escrituras. Tienen una idea muy vaga, muy pequeña de los tesoros espirituales que ya posee, que Dios los ha puesto en nuestras manos. Déjame mencionar uno a uno, a ver si puedo. Primero, se trata de lo actual de su salvación, de lo presente de su salvación. Hermanos amados, la salvación para el que oye y cree no es un premio que recibirá si cumple con su deber o es una buena persona. Y aquí hay un riesgo. Aquí hay un riesgo, es verdad. Lo entiendo. Recuerdo varias veces, muchas veces, conversé con un gran hombre, un gran amigo, que mi Señor ya lo llevó a casa. Y le afirmaba yo algunas cosas porque conocía su testimonio, creía que él era un converso. Pero con frecuencia él temía que Dios no le diera finalmente el perdón de sus pecados. Y él creía que tenía que ocuparse en las tareas de la vida cristiana para obtener. Y yo varias veces traté de explicarle, tal vez no lo hice bien, por eso fueron muchas veces, pero de explicarle a mi hermano que el Señor, cuando nos perdonó en un principio, nos concedió la vida eterna. Nos concedió el perdón de nuestros pecados. Es verdad que debemos gradualmente ser vencedores del pecado, porque el pecado todavía, el residuo, permanece en nosotros. Él tiene todavía mucho poder, pero él no puede enseñorearse de un creyente. El creyente siempre será vencedor sobre el pecado que lo asedia. Él va a poder despojarse de todo peso y del pecado que lo asedia para que pueda correr con paciencia la carrera que tiene por delante. Pero no depende de sus esfuerzos o de su disciplina, sino de lo que Cristo hizo. Aquí hay una diferencia. Es verdad que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ningún verdadero creyente dice, bueno, Dios lo va a hacer todo, yo voy a seguir como antes. No, porque el Espíritu Santo le anhela celosamente y le lleva a una contrición y a una disposición continua para procurar hacer lo que agrada a Dios, como su Padre Celestial, pero no para que sea su Padre, sino porque ya lo es. Y en ese sentido hay tranquilidad en el alma del creyente. Así que vuelvo y repito, la salvación para el que oye y cree no es un premio que recibirá si cumple con su deber y es una buena persona. No, él ya está perdonado, él ya está salvado, él ya, a los ojos de Dios, hermanos, ya está en el cielo, aunque todavía estamos aquí luchando con un cuerpo con problemas, Gloria. Aquí estamos luchando con un carácter y un temperamento que a veces ni nosotros nos comprendemos, con tanta debilidad y fragilidad en nuestras personas. Pero a la luz de la Escritura, queridos hermanos, este es un hecho ya. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El creyente, amados hermanos, ahora mismo es visto desde la óptica de Dios, desde el lado de Dios, junto a Cristo. Por eso me gusta repetir esto. Amado, más amado no puedo ser, porque en la persona de Cristo tan amado soy como lo es Él. Querida alma, descansa eso. Eso es un tesoro que Dios ha puesto en tus manos. 2.
Otro tesoro que posee el cristiano que oye la palabra de Cristo es lo completo de su justificación. Por la fe en Jesucristo es justificado completamente, absolutamente, totalmente. Hermana, hermano, la sangre de Cristo ha lavado todos tus pecados y los borra del expediente. Nosotros, los seres humanos, ante el Creador tenemos un doble problema. Tenemos un expediente malo y tenemos un corazón malo. El expediente es el registro que lleva Dios. Independientemente de que no has hecho muchas cosas malas, bueno, quiero decir, no has matado a nadie, no has ido con una pistola y quitado bienes a alguien, no has incurrido en un acto de inmoralidad, eres una persona moral, aceptable, profesas fe en Cristo. Entonces, ¿qué he hecho yo malo? Los que profesamos fe en Cristo creemos que es por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo que somos lavados. Pero todos, hermanos, delante de Dios somos absolutamente iguales, con un expediente malo y un corazón malo. Bueno, la sangre de Cristo, hermanos, borra, limpia, total y absolutamente. Ese expediente en el cual se encontraba todas mis malignidades, todas mis maldades, han sido borradas. Ahora yo puedo y cada creyente podemos esperar el juicio sin temor. Ante el trono de Dios nos presentaremos sin ninguna vergüenza, sin culpa alguna. Pero eso es ya ahora. Eso es ya ahora. Por eso Jesús dijo a este hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo que vivir 100 domingos, ir y escuchar la lectura de las Escrituras para ascender al paraíso. Él no tuvo que trabajar arduamente y dar aportaciones para el ministerio. Él no tuvo que cuidar una familia y ser modelo para sus hijos, para que Dios le recompensara con el reino de los cielos. No, hermanos. La obra de Cristo es así, gloriosa, misericordiosa y completa para aquel que oye y cree. Así que un tesoro es lo actual de nuestra salvación, aquí y ahora. Otro tesoro es que nuestra justificación es absoluta, es completa. Finalmente, el último de estos tesoros, y no de menor importancia, que posee el cristiano, es el completo cambio de sus relaciones con Dios. Vuelve al texto y mira lo que dice. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Querido joven, con todo tu rostro angelical y el fulgor de tus ojos y las ganas de vivir, si no estás en Cristo, espiritualmente estás muerto. Espiritualmente estás muerta. Aunque estás lleno de vida, vigoroso, con planes y proyectos, espiritualmente no hay vida. Solo hay vida no por méritos propios, sino en aquel que oye la voz creadora del Salvador. La voz de Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y eso qué implica? Que ya no está bajo condenación. ¿Qué más implica? Que ha pasado de un estado de muerte, de insensibilidad, de ninguna relación con Dios. Puede tener relaciones sociales, humanas, con excelentes personas,
pero carece de la relación que asegura su eternidad en dulce paz. Así que hay un cambio en esta relación. Ha pasado de muerte a vida. Oyó la voz creadora del Señor Jesucristo y su alma revivió. Dios nos dijo, cuando estábamos en nuestras sangres, vive, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vive. Fue necesario que Dios, el Espíritu Santo, hablara en nuestros oídos y en nuestros corazones para que viviéramos espiritualmente. Este texto, seguramente ustedes lo recuerdan, yo lo traje en una predicación hace varios domingos, en Ezequiel 16:6. Es un texto largo, no lo voy a leer por causa de tiempo, solo voy a leer el 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Porque estaba muerta como nación, estaba muerto como individuo y contaminado en sus sangres, sin ningún atractivo, ninguna hermosura. Fue la voz creadora de Dios y se debe oír la voz creadora de Jesucristo. Juan nos lo pone en términos un poco más cercanos a nosotros, allá en capítulo 1 y versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí recibir implica oír, aceptar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las personas que oyen el Evangelio y creen el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios es el creador. El mensaje del Evangelio es que el hombre ha pecado contra ese Dios y que Dios está airado con él y que un día le condenará, le juzgará por su pecado. El mensaje del Evangelio dice que envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar porque no había manera de que nosotros fuésemos salvos. El mensaje del Evangelio dice que se requiere oír con arrepentimiento y con fe. Y si no se hablan esas cuatro cosas, ¿cómo la gente va a querer dejar su vida, su pecado, lo que le causa placer y contentamiento? Seguirá vivo, seguirá haciendo las cosas que hace, pero no tiene relación con Dios. Acerca de esto, el mismo apóstol Juan en su carta 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? No por voluntad propia, no es por herencia, no es a través de nuestros padres. Eso es lo que dijo Juan, ¿verdad? Otra vez, recuerden el verso 13, no son engendrados de sangre, es decir, no por linaje. Luego dice, ni de voluntad de carne, es decir, no porque lo quiera, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero Dios, cuando Él dice, vive, la persona vendrá a la vida y entonces oirá. Vi un pequeño video que anda por allí en la red de un niño, no sé qué edad, chiquito, tal vez 3, no estoy seguro, años, pero no oía. No oía. Y era la primera vez que escuchó y tiene los ojos muy bonitos, por cierto, tan grandes y está tan emocionado y donde quiera quiere volver porque está escuchando. Amados hermanos, espiritualmente nosotros éramos sordos.
Si ahora oyes, se debe a la voz creadora del Salvador. Así que la salvación de nuestras almas depende de que oigamos a Él. Y el verdadero creyente tiene tesoros valiosos. Su salvación es actual, es presente, no es futura. Su justificación es plena, es absoluta, es completa. Su relación con Dios es nueva. Antes estaba muerto, ahora vive. Otra verdad trascendente que encontramos en nuestro texto, esta es la tercera, es la notable afirmación del poder de Jesucristo para resucitar a los muertos. La notable afirmación de nuestro Señor Jesucristo para resucitar a los muertos. Estos se estaban sorprendiendo por la sanidad de un paralítico. Y Jesús les dice, vendrán cosas mayores. Una de ellas es dar vida. La otra es juicio. Jesús, el Hijo del Hombre, será quien imparta el juicio. Al final, a ustedes que creen en Él, les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. A los otros dirá, apartaos de mí, al fuego eterno. Hay una declaración solemne de nuestro Señor. Dice otra vez nuestro texto. Ahora el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, Jesús está hablando aquí, hermanos, de dos etapas. Está hablando de la resurrección espiritual, y también, y eso solamente lo puede hacer, hermanos, Dios tiene esa prerrogativa. Él es el que da vida. Pero Dios ha dado al Hijo, que como el Padre da vida, también el Hijo da vida. Y la primera resurrección de la que Jesús habla es de la regeneración o la salvación de nuestras almas. Jesús dijo que vendría la hora. Y dice, y esta es la hora, vea otra vez el texto. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta alusión, hermanos, es en primer lugar a la regeneración del alma, a la resucitación o a la resurrección que sucede en la conversión. El apóstol Pablo nos lo dice de una manera muy clara en Efesios capítulo 2, verso 1, y también en Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice primero Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba muerto en mis delitos y pecados, en mis sangres, inmundo, contaminado para la gloria de un Dios santo, y Él vino y dijo, vive. Y su palabra creadora me limpió, me resucitó, e hizo que tuviese vida, como dice otra vez. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso las personas podemos explicarles, no lo van a entender. Y no porque seamos más inteligentes que ellos. Seguramente ellos o algunos o muchos tendrán una mayor capacidad intelectual que nosotros. Quizás ostentan algunos reconocimientos académicos. Quizá en su medio les conocen como inteligentes, como capaces. Pero dice Pablo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y Él es el que da vida.
No solamente Pablo a los Efesios, también Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y el verso 13 dice: y a vosotros, los creyentes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Oh sí, queridos hermanos, la primera alusión de nuestro Señor Jesucristo a dar vida se refiere a la regeneración del alma, a la resurrección que sucede en la conversión. Y estas palabras, hermanos, tuvieron su cumplimiento en no pocos casos, en no pocas veces. Podemos pensar en las distintas conversiones que hubo durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue sino la voz creadora de Jesucristo diciendo a uno, otro y otro y otro de sus discípulos: sígueme, sígueme? Solamente eso fue suficiente. Y dejaron todo: redes, negocio, ganancia, el que cobraba impuestos. Sígueme. Y le siguieron. Este es testimonio de que la voz de Cristo es creadora. Pero también, hermanos, los millares de personas que fueron convertidos en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Corinto y en otros muchos lugares fueron ejemplo del cumplimiento de estas palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, qué importancia, hermanos, de que hablemos nosotros la palabra de Dios. Eso es nuestro deber. No podemos nosotros hacer que las personas oigan. Esa es obra de nuestro Dios. Pero la tarea nuestra es compartir el Evangelio. En todos estos casos, la voz del Hijo de Dios infundió en corazones muertos la vida espiritual, haciéndolos sentir la necesidad de la salvación de sus eternas almas y moviéndolos al arrepentimiento. Tal vez te acuerdas cómo fue en tu caso. Tal vez te acuerdas cuántas veces dijiste: yo no voy a ser tan tonto como este o como aquel o como ellos que se dejaron engañar. Tal vez recuerdas cuántas veces tú también resististe mediante tu razonamiento y tu lógica y dijiste: no, yo no voy a ceder a esto. Pero en algún momento Dios, en su gracia y en su misericordia, te mostró el gran valor de tu eterna alma y te mostró que en verdad eres un pecador delante de Dios. No eres un pecador en el club de los pecadores. Eres un pecador bajo el juicio y la ira de Dios. Independientemente de que no hayas hecho cosas extraordinariamente malas. Si no amas a Dios, eres un pecador. Y Dios dice: el que no amare al Señor sea anatema. No amar a Dios es suficiente para ir al infierno. Y todos tenemos que reconocer que no amamos a Dios como es digno. Por eso es que estamos en el amado, por eso es que creemos en Jesucristo, por eso es que creemos en un sustituto, porque Él sí amó al Padre con todo su entendimiento, fuerza y corazón. Y hoy en día deseamos y luchamos amar a nuestro Señor como Él es digno, pero confesamos que siempre nos quedaremos cortos. Solo es por los méritos de Jesús, es en Él y solamente con Él. Se cumplen también estas palabras en nuestros días en toda conversión que tiene lugar. Siempre que alguno entre nosotros se dé cuenta del valor de su alma y se vuelva a Dios, estas palabras otra vez se van a cumplir. Pero tenemos que repetirlas, pero tenemos que predicarlas. Jesús dice que si oyes su palabra y crees que Él es el enviado de Dios para ser el Salvador de los pecadores, tendrás vida eterna. Tu estado delante de Dios cambiará.
El carácter de tu relación será otro. Hoy estás bajo su juicio, estás muerto espiritualmente. Solamente en Él hay vida, porque Él es el único que puede dar, vida. Oh, que Dios tenga misericordia y envíe entre nosotros bendición y vida eterna. Finalmente, otra verdad central es una solemne profecía de la resurrección final de todos los muertos. Él dijo, vamos otra vez a nuestro texto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Noten ustedes, hermanos, si tienen tiempo, noten ustedes en el verso 25, cuando habla de la primera resurrección, o cuando habla de la conversión, cuando habla de la persona que oye la palabra y cree, en el verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Es decir, allí, en ese momento, Jesús. Pero ahora, hermanos, ahora que viene la resurrección última, que se refiere a la resurrección de los cuerpos, no se encuentra, hermanos, esta palabra, y ahora es. Vean ustedes en el verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Ahí no se añade, y ahora es, ¿verdad? Porque no es ahorita, eso será al final. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor dijo, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. La voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso decía yo que al oír estas palabras, los judíos que lo escucharon debieron decir, Él es el Mesías. Él está hablando de que no habla de sí mismo, sino que Él habla las palabras que el Padre le da. Él debe de ser el profeta. Él debe de ser el profeta. Eso debieron concluir ellos. Ellos debieron recordar lo que Isaías decía, inclinad vuestro oído y oíd. Venid, oíd y vivirá vuestra alma. Ellos debieron decir, Él es el profeta. Cuando Él dijo que Él tenía el poder, que Dios le dio el poder de dar vida, no solamente se refería a la regeneración, a la resurrección espiritual, sino también a la resucitación corporal de todos los muertos. Ellos debieron recordar el pasaje de Daniel 12, versículo 2, que más tarde vamos a ver. Jesús está ahora hablando, y esto es algo central, hermanos. Eso es algo central en nuestra fe cristiana. La resurrección es una doctrina fundamental en nuestra fe cristiana. De hecho, cuando Pablo presenta los componentes del Evangelio, lo hace en el contexto de la doctrina de la resurrección. Cuando algunos decían que no había resurrección o que ya había pasado la resurrección, 1 Corintios 15. En ese contexto Pablo habla con claridad, aunque ahí solamente habla de la resurrección de los creyentes. Y allí comienza presentando los componentes del Evangelio. Así que este pasaje es clave, hermanos, y debemos considerarlo con seriedad. Porque mira, escucha bien, hermano, amigo, morir no es perecer. Hay quienes creen en la aniquilación.
Hay quienes dicen, no hombre, vivamos y comamos, todo es aquí. Aquí está el cielo y aquí está el infierno. A él le tocó el cielo, mira, le va muy bien. Ese es su infierno, le ha tocado vivir muy, muy mal. Bueno, déjame decirte que disfrutamos del cielo y disfrutamos del infierno porque estamos a la mitad. Todos nosotros disfrutamos del cielo y disfrutamos del infierno. Estamos a la mitad. Morir no es perecer. No hay aniquilación. Algunas personas enseñan eso y a otras más les gustaría eso, que ya no haya más nada después. Pero un día, según nuestro Señor, no os maravilléis de esto, lo anterior que el Señor enseñó. No se asombren de que un cojo, un paralítico sea levantado y que pueda caminar otra vez. No se asombren ustedes de que las personas, algunas, oirán mi voz y su condición será diferente. Sus almas serán lavadas en mi sangre. Hay algo más todavía de notar. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos responderán a la voz que los llamará y saldrán del sepulcro para presentarse ante el tribunal de Jesucristo. Ninguno podrá desobedecer. Calvino, comentando este texto, dice, la expresión todos los que están en los sepulcros saldrán no implica en ningún modo que los que fueron devorados por las fieras o se ahogaron o murieron quemados estén excluidos de los números, estén excluidos del número de los que resucitarán. Hasta allí la cita de Calvino. Porque algunos dicen, bueno, ¿y qué pasó con aquellos que perecieron ahogados y fueron absorbidos por los peces? ¿O qué pasó con los que fueron quemados y no fueron sepultados? ¿O qué pasó con aquellos que fueron muchos, que fueron echados a los circos para que las fieras los devoraran? Bueno, todos, no solamente los que tuvieron cristiana sepultura, ¿verdad? Todos los muertos un día resucitarán. Daniel dijo esto y ellos debieron tenerlo presente. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 24, dice el verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Habrá resurrección de todas las personas que mueren, definitivamente. Si usted quiere un texto más amplio todavía, vaya a Apocalipsis y encuentre usted en el capítulo 20 y del verso 11 en adelante, va a ver que todos los muertos oirán la voz de Jesús y todos comparecerán en el gran juicio. Cuando todos los mortales resuciten, esto es interesante, hermanos, no todos se encontrarán en el mismo estado. Habrá dos clases, habrá dos grupos distintos. No todos irán al cielo. No todos se salvarán. Vuelva a leer esos textos. Si puede grabar Hechos 24:15. Daniel 12:2. Juan 5:29, que es nuestro texto. O si quiere ampliar, vaya
Apocalipsis 20, del verso 11 al final. O más explícito, usted puede ir a Mateo 25. Sí, estas palabras son solemnes, son enseñanzas trascendentales, que los creyentes no deberíamos leerlas a la ligera. Los creyentes tienen vida ya, han pasado de muerte a vida. Los creyentes son total, absoluta y completamente justificados delante de Dios. No hay ya más condenación para ellos. Los creyentes son aquellos que por la voz creadora del Salvador fueron traídos de la muerte a la vida y gozan una relación distinta. Tal vez en la sociedad no son reconocidos, no son aceptados. Tal vez gozan menos de los bienes de este mundo. Por eso las personas se confunden, porque asocian la vida con los bienes que uno posee, con las relaciones que uno tiene. Y si ven a una persona con carencias y esa persona dice, yo soy feliz porque tengo el perdón de Dios, y dicen, ajá, ¿y de qué te sirve el perdón de Dios? Tu ropa no parece muy buena, tu casa no es la mejor, no tienes el mejor carro, tienes mejores relaciones, ¿en qué te sirve eso? O el creyente puede contestar que hay cosas que son mucho más valiosas que esas, que su atención está en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, y las que no se ven, esas son eternas. Pero debió haber un cambio, y eso solamente lo hace la voz creadora de nuestro Salvador. Pero a nosotros nos toca decir que debemos creer en Él, debemos creer en Él con arrepentimiento y con fe. Unos resucitarán para heredar la vida eterna, otros para recibir condenación, eterna condenación. Esto es terriblemente espantoso, queridos. Mas las palabras de Cristo son claras e inequívocas. Así será, pues así está escrito. Y el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras sus palabras no pasarán, se cumplirán al pie de la letra. Amados hermanos, esforcémonos por oír cuanto antes la voz de Jesucristo, para que así seamos contados entre sus discípulos. Y mientras gocemos de la vida y la salud, procuremos disfrutar los tesoros que el Señor de los cielos ha puesto en nuestros corazones. Recuerda, el verdadero oyente y creyente tiene tesoros en sus manos que debe disfrutarlos. Y así, cuando su voz estremezca los cielos y la tierra y llame a los muertos de sus sepulcros, tengamos confianza y no seamos avergonzados. Termino con un texto de Juan, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, que será el juicio, no tiene parte sobre ustedes, queridos, si Cristo ahora es su justicia. Oremos.